lo que escucharíamos por las calles en plena Alemania nazi, cuando ese señor, que es un pintor algo frustrado, caminaba por las calles. Como veis al fondo, vemos una simbología, la hepática, que todos relacionamos comúnmente con los nazis. ¿Pero por qué? Estos señores se la inventaron, la cogieron, la robaron. Muy bien, vamos a ver un poquito. Para empezar me presento. Yo soy Francisco Emilio y soy de la Asociación Juvenil Valhalla. Hola, buenas. Aquí el Fran de la edición. He tenido un lapsus mental. He dicho Asociación Juvenil Valhalla, que es una asociación antigua mía. Disculpad el error. Es Asociación de Recreación Histórica y Cultural UFCLAN. Sin más dilación, os dejo con el vídeo. Y vengo a presentaros pues dos charlas. La primera, vamos a hablar sobre la simbología vikinga, cuál es la correcta, cuál es la que ha sido robada, y después la segunda charla va a ser sobre la mujer en la era vikinga. Muy bien, así que vamos a empezar la charla diciendo bueno, ¿quiénes son los vikingos? A ver, los vikingos todos los conocemos, todos hemos visto de pequeños Vicky el vikingo, lógicamente, pero vamos a empezar con el tópico más típico, los cuernos. No llevaban cuernos. Bueno, algunos maridos y algunas mujeres tal vez, pero no son los cuernos de los que estamos hablando. Entonces, los vikingos poblaron la zona de Escandinavia entre los siglos 8 y 11. Es el resultado de la mezcla de dos etnias, el protogermánico, que era autóctono de la península escandinava, y los germanos que emigraron hacia el norte. Muy bien, estos vikingos tuvieron un boom demográfico. Este boom demográfico se debió a el periodo cálido medieval, que fue un periodo de muy buenas temperaturas. Eso hizo que incluso Groenlandia fuera habitada hasta el 1400, 1500. Este boom demográfico, mejores cosechas, mejores temperaturas, equivalió en un aumento de la población, un exceso de población que iban a arder, nos iban a estar ya aburridos, pues salieron a pelearse con los de fuera. No todos eran guerreros, lógicamente, también había comerciantes, agricultores, artesanos, había de todo. Y la sociedad vikinga era una sociedad piramidal, ¿vale? En el escalafón más bajo tendríamos a los thrall, que serían los esclavos. Esclavos que no son humanos, son objetos. Tú con tu esclavo haces lo que quieras. Fin. Después tendríamos a los Khal, o hombres libres, que sería pues la población media. Ni eres rico ni eres pobre. Tienes tu libertad y tú haces lo que te da la gana. Justo más arriba los Jarl, que serían la nobleza. Aquella gente que tiene dinero, tiene poder, tiene armas y se puede imponer con la fuerza. Y justo encima de ellos los reyes. Los reyes al principio de la era vikinga eran elegidos entre todos los Jarl. Era un puesto electo y cuando moría se elegía a otro. Eso con el tiempo, con la llegada del cristianismo, los Jarl más fuertes se impusieron a los otros hasta crear pues la dinastía vikinga. Tenemos que decir que hay una cosa muy importante y es que la pirámide no es fija. Es decir, no estamos como en la sociedad europea medieval, que tú nacías campesino y morías campesino. Aquí no. Aquí es muy probable que si naces campesino mueras campesino, sí. Pero si tienes un poquito de suerte puedes que seas capaz de subir de nivel. Para subir de nivel pues tienes que tener tierra y dinero, básicamente. También de la misma forma puedes bajar. Si tú tenías tus cosechas y te quebrabas, te endeudabas, podías convertirte en esclavo. El esclavo de dos maneras. O, oye tío, que mira, que no tengo para vivir, pues me meto de esclavo en tu familia y me paga un sueldo. Venga. O esclavo de que iba a otra tierra, saqueaba y ajá, ahora te quedas bajo mi poder. Los esclavos, a pesar de ser esclavos, cobraban un dinero. Cobraban un dinero que con el tiempo, con el pasar de los años, podían usarlo para comprar su libertad. Eso sí, compraban su libertad, pero se convertía inmediatamente en parte de la familia de su antiguo propietario. Si mataba a un esclavo, tenías que pagarle a su dueño el valor. Así, no es una persona, es un objeto. ¿De acuerdo? En la charla, bueno, eso ya lo veremos en la parte de las mujeres, que volveré otra vez a la pirámide mental. Vamos a centrarnos ya en los símbolos. Estos vikingos, durante toda la era vikinga,
pues tenían símbolos que usaban en su día a día, desde en su ropa, en sus tumbas, en sus barcos. Yo me he tomado la libertad de clasificarlos en 4 tipos. Símbolos reales, son aquellos que eran usados por los vikingos, fin. Símbolos reales, pero anacrónicos, son los que a día de hoy decimos que son símbolos vikingos, pero que en realidad no lo son. Símbolos reales robados, eso ya entrando en la época del pintor alemán y demás, que pues se apropió de estos símbolos. O símbolos inventados, pues son símbolos que no aparecen nunca y que de repente germinan en el siglo XX, por así decirlo. ¿Por qué vamos a hacer esta charla? Pues mirad, yo soy un recreador vikingo. Yo uso elementos de la cultura vikinga. Tengo, por ejemplo, runas tatuadas. Mi compañero tiene runas tatuadas. Pues en este PDF que podéis encontrar por internet simplemente escribiendo símbolos de odio, que está hecho por el subdirector de la jefatura de policía, ya nos dice que el martillo de Thor es un símbolo nazi. Y yo llevo martillo de Thor. Y no soy nazi, es algo de lo que yo recreo. El alfabeto rúnico, las runas son nazis, así, porque sí, ya está. Y como muchos otros ejemplos, que si runas, que si tal. Así que vamos a empezar con los símbolos reales, los alfabetos rúnicos, ¿vale? Voy a mostrar así un poco por encima todos los que hay, pero no me voy a parar mucho en ellos. Este es el footer antiguo, que este es el que se suele usar en las tiradas mágicas y demás, que no es de la era vikinga, es previo, ¿de acuerdo? Y como veis, estaba extendido desde Germania hasta la zona de Croacia, Inglaterra, Escandinavia. El footer que estaba en Escandinavia evolucionó al anglosajón, ¿vale? Que fue usado incluso en época cristiana. Después nos pararemos más en el anglosajón en otros puntos. Footer joven de rama larga. Este sí era el propio que usaban los vikingos, para ser exactos, los daneses, durante toda y que después evolucionó. Mientras que teníamos ahí el de rama larga, el de rama corta, significa que tiene unas cuantas menos de runas, era usado en la zona de Suecia y Noruega. Después, las runas que había en Dinamarca, pues ocurría un problema. Y es que las runas lo que simbolizan son fonemas, es decir, A, B, T, T, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se dieron cuenta de que no tenían suficientes runas para escribir todos los sonidos que realizaban. Así que cogieron algunas runas, como por ejemplo la tercera, si os fijáis es igual que la U, pero con un puntito, ¿vale? Por eso se llama runas puntuadas, porque no os inventaron símbolos, vaya tontería. Cojo las runas que hay y le pongo un punto ya. Sí. Las irlandesas, que son una variante de las de rama corta, y ya cuando avanzamos en el medievo, llegamos a las medievales, que estas han llegado hasta el siglo XVIII y tal, evolucionando. Son al igual que las daecanianas, que son runas que se usaban para hablar en latín, además que se iban intercalando y demás. Las runas cifradas, esto es una cosa que no se sabía para qué eran, hasta que en un manuscrito irlandés apareció. Y fue un plan, hostia, que lo que dice esta piedra rúnica ahora puedo leerlo, era muy simple. Cogía un palito, a un lado escribía la fila y al otro el grupo, y así sabía qué runa tenía que escribir. Así que de esa forma iba sacando la palabra. Entrando ya fuera de las runas, en la simbología, el Bagnur. Como veis son 3 triángulos entrelazados y aparecen en múltiples piedras. Por ejemplo, en esta piedra, que es la piedra rúnica de Storhamar, ¿vale? Una cosa que me vaya a oír repetir como si fuera un disco rayado durante toda la charla es: no se sabe realmente lo que es. Porque el nombre de Bagnur o nudo de muertos o nudo guerrero, me parece, no es de la época. Se lo pusieron a alguien pues para llamarlo de alguna forma, porque realmente lo único que tenemos de esos símbolos es pues la aparición en la piedra. Eso sí, sabemos que este símbolo está relacionado con los muertos. Lo sabemos porque siempre que aparece en un sacrificio. Es más, si vais aquí, lo que se dice es que lo que está pasando en esta escena es que está viendo un águila de sangre. Como veis, tenemos a un hombre inclinado aquí, mientras el otro le está golpeando, le está haciendo algo con un bastón o un hacha en la espalda. Junto, el guerrero, tenemos aquí un hombre que está colgado
se presume que es Odín, y cuervo. Entonces sabemos que el Barnut tiene relación con Odín y con los muertos. El martillo de Thor. Se han encontrado infinidad de martillos como ese que veis ahí arriba, o incluso más simples. La mayoría de hierro, muy pocos labrados o con forma. Este, al contrario que el anterior, sí sabemos lo que significa, porque se encontró uno que literalmente ponía martillo. Esto es algo muy común en la era vikinga, que a los objetos le graben su nombre, porque le está dando esencia, le está dando poder. No voy a entrar en temas mágicos, tenemos una charla de 10 horas en YouTube sobre la magia, pero así en modo resumen, las palabras dan poder, no son las runas sueltas, son las palabras lo que da poder. Por eso, al símbolo, al Mjolnir, le da poder que le pongan el nombre. Triple cuerno de Odín, lo mismo, no se sabe realmente lo que significa. Lo tenemos en una piedra, la piedra de Snoldover, ¿vale? Aparece con un texto que dice: esta piedra la he elegido tal en honor a mi hijo que ha muerto. Y junto arriba una esvástica. No hay más información sobre este cuerno, sobre este símbolo. El Yggdrasil. A este símbolo se le llama Yggdrasil porque aparece en este tapiz y algún lumbrera decidió que eso era un Yggdrasil. Puede ser un Yggdrasil o puede ser una imagen de planta de unas cuadras. Yo creo que es unas cuadras. Y a mí que nadie me saque de ahí. Este símbolo tenía mis dudas si ponerlo como real o como real anacrónico. Porque realmente aparece en un tapiz ya de finales de la era vikinga, datado entre el 1400 y 1170. La era vikinga acaba en el 1066. ¿Qué pasaba? Que tiene tanto símbolos paganos como cristianos. Así que por ahí, al final me he decantado por ponerlo. Otro símbolo, el nudo de los escudos, aparece en varias piedras de Gotland. Lo mismo tenemos con el... se me ha ido el nombre. Con el caballo de Odín, que es un caballo de 8 patas, que también aparece en varias piedras. Perfecto. Los cuervos, Hugin y Mugin. Lo sabemos porque lo tenemos acuñado incluso en monedas de la era vikinga. Que es raro que acuñaran monedas, la verdad. Otro símbolo, la máscara de Odín. Volvemos a lo anterior. Se llama así porque tú lo digas. Porque Odín, que yo sepa, tenía un ojo, yo ahí le veo dos. Así que, bueno, tenemos la piedra, como siempre el texto va por su lado, no tiene nada que ver. Podríamos hasta considerarlo un graffiti, que a saber quién lo hizo. Pero bueno, algunos dicen que es Odín, yo digo que tiene pinta de ser más un ser familiar o un enano, un elfo de este tiempo, ¿vale? Pero en realidad no se sabe. Las cruces celtas se han encontrado cruces con esta forma en la era vikinga. Y ya para ir resumiendo, estilos de arte. Durante toda la era vikinga va un arte que va evolucionando y va cambiando. Si vosotros os metéis en, ¿qué te digo yo?, las mamparas de una puerta de una iglesia y os encontráis esos símbolos y queréis cogerlos, pues esos símbolos serían de la vikinga, siempre que estén dentro del esquema. Ahora, símbolos reales y anacrónicos. El Drakkar. Hay gente que tú ves esto y dices que es un Drakkar. Pues lo siento, amigos, no. Tú lo que estás llevando es un barco del 1500 a.C., que es de cuando son datados los petroglifos en los que se basa ese símbolo, ¿vale? Finford, un primo hermano de la esvástica. La única diferencia es que los países los tienen algo más cortos. Se sabe que es real, pero es muy posterior a la era vikinga. El Irminsul, mientras que el anterior hace unas cuantas imágenes del tapiz, os he dicho que ese Yggdrasil, yo diría que eran unas cuadras, este sí tiene más pinta de ser el Yggdrasil real. ¿Por qué lo digo? Mirad, eso que tenéis ahí al lado es de una estructura de piedra gigantesca, donde los monjes cristianos eran un antiguo templo pagano. Para ocultar el simbolismo, dibujaron el Irminsul inclinado ante un santo, ¿vale? Mientras bajan a Jesús de la cruz. Este Irminsul tenía varios nombres y uno es muy parecido a la palabra Yggdrasil. No se sabe a ciencia cierta ni se puede asegurar que sea el mismo árbol, pero era el equivalente germánico del Yggdrasil. Es más, muchos santos
de la zona de Germania, los veis pisando arbolitos, que simbolizan este árbol sagrado que teóricamente destruyó Carlomagno. La lanza de Odín. De lanza nada. Bueno, lanza sí, de Odín no. Tenemos el fútbol anglosajón. El fútbol anglosajón tiene un detalle muy curioso, y es que aunque al principio sí representan fonemas, cuando nos venimos a los símbolos finales, no representan fonemas, representan palabras. Esto lo hacían para ahorrar espacio, y entre ellos tenemos este, que es en el que se basa la lanza de Odín, que simboliza lanza, su significado es lanza. Bueno, pues alguien decidió que no, que ya no es anglosajón ni cristiano, no, ahora es escandinavo y pagano y es de Odín. Pues no, amigos, no. Tenemos el Kolosbat, que es un símbolo de era vikinga, está en la era pero no en el lugar, es eslavo, ¿vale? Está mucho más al este, no tiene nada que ver con los vikingos. Y saldrá a cuenta más adelante cuando hablemos de otro símbolo, que es el sol negro, pero ya llegaremos a él. Después tenemos estos símbolos que lo habéis visto en cientos de publicaciones. El Verbisir, el Eyermur, las runas de protección, tenemos ahí también runas para el combate, maldiciones, para dormir. Todos esos símbolos no son vikingos, en fin, no hay mayor discusión. Estos símbolos aparecen en manuscritos irlandeses del 1600, el primero, como sería el Verbisir, perdón, el Eyermur que estoy viendo allí, mientras que el Verbisir es del 1800, es decir, de la época en la que teníamos a nuestro señor Isaac Newton escribiendo sus teorías. Así que no, de vikingo no tiene nada. Es más, están basados en simbología judío-cristiana. Se basan tanto en la retórica, en la forma de ver a los el misticismo cristiano, y los símbolos en sí vienen de las clavículas de Salomón, ¿de acuerdo? Es más, mis amigos saben que cuando yo me aburro, por Facebook tengo mucha gente, y me meto en algún perfil de algún fascista o algo así, uno de estos que dice judíos, pues me meto en eso y le digo, oye, ¿por qué llevas tatuado un símbolo judío? Y se ponen a llorar. No, literal, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que judío? Sí. Eso viene de las clavículas de Salomón. ¡Oh, me están mintiendo! ¡Esto es vikingo! No, es judío. Y le jodo. Qué malote. Ahora, símbolo real y robado. Muy bien. Tendremos la runa Odal. Esta runa sería vikinga si no tuviera esas puntitas hacia arriba. Fue una modificación creada por los nazis y usada únicamente por nazis. Si veis a alguien que lleva esta runa, tenemos dos opciones. O es tonto y no se pone a buscar por internet, o es nazi. Mucha diferencia tampoco hay. De la segunda tampoco. La esvástica. Este símbolo es un símbolo que a mí personalmente jode mucho. El logo del Partido Nacional Socialista, y el más claro y el que todo el mundo asocia con el nazismo. Pero nosotros, como recreadores, tenemos un problema, porque este símbolo sí es de era vikinga. Antes hemos visto una piedra donde aparecía este símbolo. Es más, yo tengo aquí, por ejemplo, este cinturón. Este cinturón se llama de tablet weaving, que es tejiendo se hacen figuras geométricas. En este caso no lleva la esvástica, pero hay cinturones de este estilo que son preciosos, pero que llevan las imágenes de la esvástica. Entonces, si yo soy un recreador histórico, ¿por qué mierda tengo que dejar de usar ese símbolo que es de la vikinga? Tengo que dejar de usar ese cinturón porque unos gilipollas durante 20 años lo estuvieron usando. Así de claro. Yo, al César lo que es de César. Sea un símbolo creado por los nazis, perfecto, todo vuestro. Pero si no, a mí no me lo va a robar. Tenemos el Volsanger, que como veréis aparece en muchos sitios, es muy usado por los nazis en algunas modificaciones, que era originalmente un símbolo para cazar lobos. Un objeto para cazar lobos. No sé cómo se usaba, yo nunca he cazado un lobo, pero bueno. Y después se convirtió en un símbolo heráldico. Este símbolo es usado por nazis, como todos los que vamos a ver en esta categoría, pero no era no es exclusivo de ellos. Luego tenemos la runa antigua, la cual yo llevo tatuada aquí, un poco modificada con una Willow,
que significa victoria. Pues los nazis, como no, la cogieron y se apropiaron de ella. En el manual que os he puesto al principio de símbolos de odio, esta runa es señalada como un símbolo que usan los nazis. Por lo tanto, yo, si alguien ha visto ese libro y no sabe nada del mundo vikingo y me ve este símbolo, dice, ah, un nazi. Así de claro. Y me lo has dicho. Variante de la rueda solar. La rueda solar en sí no es un símbolo nazi, pero este tipo de variante sí es 100% nazi. Si veis a alguien con este, volvemos a lo mismo de antes. O es tonto o es nazi. ¿Vale? Apareció en la era, pues en los años 30 del siglo pasado, usado exclusivamente por estos señores. Esa variante, ¿vale? La runa Sowillow o runa Sig, depende del alfabeto rúnico que usemos. Bueno, pues si entráis en Alemania con ese símbolo, pues os clasifican como nazis cuando realmente es un símbolo robado por los nazis. Es más, yo, la runa antigua que llevo en el brazo es una mezcla entre esa runa y la Sowillow, que viene de otro manuscrito. Para ser concreto, esto es una Sigrune que aparece en la saga de... ¿cómo se llama? La de Brunilda. Exacto, en la de Sigurd y Brunilda. Es un hechizo que le enseña a Brunilda, la valquiria, a Sigurd, que es un héroe germánico. Esos son los símbolos que no son nazis, que no eran nazis, pero de los que se han apropiado del nazismo. Y ahora vamos a entrar con los símbolos inventados. El tapiz del destino. Esto no aparece en la era vikinga en ningún lado. Pero alguien ha dicho que es la unión de todas las runas y que tiene que ser vikingo. Vale, pues tú con tu tema. La cruz troll es un amuleto que se suele decir que se hacía de hierro y alejaba a los trolls y a los malos espíritus. Realmente originario del 1980 de Suecia, que un herrero lo hizo simulando una runa y de ahí apareció esa teoría. Anterior a eso no hay datación de nada. La runa vacía o runa de Odín. Eso no es una runa porque no hay nada. Así para empezar. Eso se lo creó un señor que se llamaba Ralph Blum en el 1940-50 me parece. Y lo hizo trayendo la idea del tarot, ¿de acuerdo? Se trajo esa idea del tarot y convirtió las runas en un sistema de hacer tiradas. Todas esas tiradas, esos libros que encontráis por internet de wow, ¿cómo tirar las runas? Todo eso suele venir sobre todo de Ralph Blum y esos son pajas mentales que tiene la gente. No existe, es más. Yo cuando voy por un río y veo muchas piedras le digo a mi amigo, oye, mira, un montón de runas de Odín. Vale, este símbolo, que por desgracia lo llevo yo tatuado, eso de antiguamente, cuando no sabía yo lo que significaba, te lo vas a encontrar por internet como que simboliza el martillo de Thor. Bueno, ya me dirás tú de dónde viene eso. Que yo lo llevo tatuado y lo llevo mal tatuado. Pero eso, no se sabe a ciencia cierta de dónde surge. Pero ahí se lo cree la gente. ¡Ay, miento! Sí que se sabe. Ah, perdón, he tenido ahí... Se sabe porque viene junto a este otro símbolo. Esto es la runa amor. Ambos son runas, pero no runas vikingas, son runas wiccanas. Estos símbolos fueron creados más o menos en la época de Ralph Blum por una muchacha que, bueno, dijo, hostia, pues si los vikingos tienen sus runas, yo quiero también mis runas. Y se creó, pero unas cuantas que simbolizaban cosas raras. Y ahí es donde entran estos dos símbolos. Son runas, porque su creadora las llamó así, pero no vikingas, ¿vale? El Yggdrasil, esta imagen, el Yggdrasil es la figura que más aparece aquí, ya van 3 veces. Y, bueno, se pone esa imagen, pero eso es una invención de algún artista moderno. No hay datación de que tenga esa forma circular, es más, recuerda mucho al árbol de la vida. Las runas Armanen son un tipo de runas que fueron creadas por un señor que se llamaba Guido von List, que dijo que él, cuando se quedó ciego, un par de años o meses, dijo que Odín se las mostró. Y digo, sí, vamos, tú lo que es que te había fumado un buen pedo. Y este señor, yo desaconsejo mucho su uso por la ideología que tenía este señor. Simplemente si se lee el texto por encima, veréis que habla de las ideas ariogermánicas que están latentes en el espíritu. Eso se cogió mucho los nazis. Cogieron mucho de este hombre y este hombre estaba relacionado con ellos. Así que yo las prefiero dejar de lado, además que no tienen nada de vikinga.
Las pindrunes. La mayoría de las pindrunes y más de este estilo, que te dicen esto significa esto, eso significa eso. Pues eso lo dirás porque tú lo dices. La mayoría que os encontréis por internet no tienen fuente. Sí es cierto que hay pindrunes históricas, pero eran de una forma muy simple. Cuando se hacían grabados en piedra, te ponías a tallar. Y de repente llegaba al final y veías que te faltaba espacio para 2 runas. Y, ¿qué hago? Bueno, las pongo aquí las dos juntas, un poquillo de chapucero y ya está. Básicamente se usaban para eso, nada de símbolos mágicos ni nada del estilo. La hepástica circular o hepástica de Thule. Este símbolo es el que más me ha costado analizar porque he tenido que rebuscar por internet diciendo, bueno, hay cierto parecido, la hepástica es de la vikinga, vamos a investigar. Por más que he investigado no he conseguido encontrar nada donde apareciera este símbolo. Así que por ello lo he clasificado como 100% nazi, ¿vale? Este símbolo fue creado por la sociedad de Thule, que bueno, son unos frikis que tienen sus cosas. Aquí, por ejemplo, vemos los símbolos de los escuadrones nazis y veremos que aparecen muchos de los que hemos visto hasta ahora. En el 2 y en el 4 tenemos el Vorsanger, en el 8 tenemos la de Thule y muchos más que podemos seguir viendo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de un símbolo muy polémico, el sol negro, ¿de acuerdo? Que es ese símbolo que vemos ahí. Para empezar, este símbolo ha cogido ahora mismo mucho protagonismo porque lo están usando en el escudo del batallón Azov. Vemos ahí el sol negro de fondo con el Vorsanger, que es un símbolo que os he dicho anteriormente, que es bastante usado por nazis. Es más, 2 imágenes anteriores las podemos ver en el puesto 4, en el 38, me parece que tiene que estar por algún lado más, ¿de acuerdo? Pero no vamos a hablar del batallón Azov ni nada, bueno, después lo tocaremos un poquito, pero ahora vamos a hablar del sol negro. Sol negro, tenemos gente que defiende su uso, que dice que representa el sol más allá del sol, el sol que está oculto detrás del sol real. Esos son folladas varias, esos son restos del cristianismo que están intentando pasar con paganismo. El paganismo te atrae a la tierra, a la tierra, a lo que tú tocas. No te lleva a lejos, como es la cosmología cristiana, que tienes que ir al cielo, que es como va este símbolo. ¿Dónde surge este símbolo? ¿Y por qué es 100% nazi? Pues muy bien, la única representación anterior al fin del nazismo lo tenemos aquí, en el castillo de Weberburg. Fue creado por Himmler. Himmler compró el castillo, Himmler, el colega, y decidió pues poner un símbolo guay. Y hizo este símbolo que fue uniendo varias runas así, ¿de acuerdo? La unió, hizo este mosaico muy bonito y ese castillo se usó como una escuela de oficiales de la SS. No hay nada más de este símbolo. ¿Qué pasa? Que muchos dicen que se basa en este otro, en los discos decorativos de la cultura de Vilanova. ¿Qué pasa? Que esta cultura no es germánica ni de cerca. Aparece entre el 700 y el 800 la península, en Italia, ¿de acuerdo? Estaba ya ofendido. Que se me ha ido ahí un poquito, ¿vale? No tienen nada. Es más, muchos dicen que es muy parecido. Sí, señores, pero es que podemos encontrar en el Báltica también en China, o en Japón, o en la India. Son símbolos muy fáciles de hacer. Es más, los arquitectos te dicen que tú cuando construyes edificios es muy difícil que en una planta no se vea la esvástica, porque simplemente con la unión de unos cuantos cuadrados ya te aparece el símbolo, ¿vale? Entonces no tiene relación, no hay nada que indique que estos discos fueron continuando en el tiempo hasta llegar a la era de los nazis. El nombre del sol negro viene de este libro, ¿de acuerdo? El sol negro de Stalin Lupo. De aquí coger el nombre y de ese otro lugar el símbolo. Actualmente, ¿por qué han usado? Pues principalmente usado por neonazis. Pero aquí con este símbolo tenemos un problema. Y es que, como se ha mentido tanto sobre este símbolo, ya hay mucha gente que no tiene nada que ver con ambientes neonazis que lo usa. Yo, como he dicho antes, al César lo que es del César. La esvástica tú no tienes que usarla, gilipollas, porque esto es de la cultura vikinga. Este símbolo es propio de nazis. Déjalos que lo usen con su rollo. Es más, el sol negro fue el símbolo que cogieron los neonazis cuando acabó ya la Segunda Guerra Mundial. Y en vez de usar la esvástica,
usaban este símbolo. Entonces yo, a título personal, si tengo que reconocer a los nazis, lo uso más por este símbolo que por la hepática. Esto sería, para acabar, la primera parte de la charla, que es sobre la simbología. Si tenéis alguna pregunta sobre los símbolos y tal, lo contestamos, hacemos una parada de 5 minutillos para yo poder beber un poco de agua y empezamos con la segunda. Así que ¿alguien tiene preguntas? Oh, por Dios, no todo a la vez, ¿eh? Sí, con el tema de las runas es que hay también runas íberas y la práctica está entre ellas. ¿Hay alguna relación entre las runas íberas y las vikingas? No. No, porque, bueno, sí hay relación, pero no directa. El problema que tenemos con las runas es que si vemos las primeras que aparecen, aquí, estas runas, las futas antiguas se hicieron en el siglo III. ¿Qué pasa? Que las runas, si miras los símbolos, te recuerdan mucho a un... Tengo aquí un vasito de agua. Perdón. Estas runas maman de la cultura latina. Es decir, gran parte de las runas están cogidas directamente del alfabeto romano. ¿De acuerdo? Entonces, como tienen conexión los romanos, íberos y tal, pues hay ahí una mezcolanza. Algo se pudo pasar, a fin de cuentas, el fútbol antiguo es ya posterior. Bueno, espérate. Un segundo. El fútbol antiguo es del siglo III después de Cristo. ¿Vale? Es decir, ya es posterior a las runas íberas, pero las íberas habían tenido también su conexión con los romanos. Entonces, esa es la única posible conexión, porque es que no encajan en el tiempo. La cultura íbera y tal desaparece a finales del siglo II, I antes de Cristo, cuando ya cae Numancia, después Julio César termina con los últimos reductos y todo acaba con Augusto acabando con los últimos reductos. Entonces está por lo menos a 2 siglos y medio de distancia. Eso es lo que yo te podría decir. Pero es por eso, porque ambas están en contacto con la simbología romana. Sí, de hecho nosotros las tablillas que pusiste es que hasta visualmente tienen mucho parecido con... me parece más estar leyendo griego, ¿no? Claro, porque si ves, te dicen que son letras rúnicas que se combinan con latinas. Es más, las latinas van reemplazando poco a poco las runas. Esto tenemos monedas de la era vikinga al que te ponen en runas con parecía a esta el Padre Nuestro, ¿vale? Por eso hay gente que dice que no, solo se puede escribir con runas palabras en noruego y tal. Y yo, no, tienes el Pater Nostrum en runas, en leña. ¿Vale? Y eso un poquito. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Perfecto. Podemos hacer una pequeña parada y empezamos ya con la segunda parte, que sería la mujer en la era vikinga. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. La segunda parte, para mi desgracia, no fue grabada porque faltó espacio en la cámara. Así que si algún día me animo, pues os haré un vídeo. Igualmente tenéis artículos bastante decentes sobre las mujeres en la era vikinga en el blog de Valkyrie Fikili y en un podcast que se llama El Descampado, especial vikingo. Uno de los capítulos habla específicamente de la mujer en la era vikinga. Sin más dilación, ya acabamos aquí. Os comento un poquito lo que ha sido el vídeo. Y es que nos encontrábamos en un bar donde habíamos ido a dar una charla informal sobre la simbología y un poco la mujer, y después hicimos algún combate tal y cual. Y pues ya que estábamos allí dijimos, bueno, vamos a grabarlo y si eso lo publicamos por las redes. No es la mejor charla del mundo, lógicamente, pero bueno, está interesante para alguien que se esté iniciando en la recreación y quiera ver qué símbolos puede usar y cuáles no. Lógicamente hemos hablado una visión por encima. No me he parado mucho tampoco en los símbolos porque quería dar la charla rápido, que no fuera muy pesada, llegando a tener la primera casi 30 y pico minutos. Ya la otra de la mujer pues fue incluso un poco más, porque
porque si me empiezo a hablar de todos los detalles y demás, nos vamos aquí mínimo en esta parte a la hora y media. Así que yo invito a investigar, a buscar los errores que tendré en la charla, porque los tengo, de vez en cuando he cometido algunos. Fijaos si por errores que al principio me he equivocado incluso del nombre de la asociación. Pero bueno, más o menos eso es todo. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y un besazo.